Buenos días, mi nombre es José Luis Carreño Acevedo, soy ingeniero agrónomo, tutor del manejo de nutrición vegetal del programa técnico profesional en producción agroindustrial de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en el municipio de San Vicente de Chucurí. El día de hoy vamos a hacer una actividad práctica a manera de demostración de método para llevarles a cabo pues, a los muchachos del primer semestre cómo es la realización de una toma de muestras de suelos. Entonces, pues desearles a los muchachos un buen día y que esta semana hayan tenido una semana excelente y de buenas situaciones. Entonces, para dar inicio, vamos a nombrar algunas de las herramientas y materiales que se utilizan o que necesitamos para la toma de muestras de suelos o con las cuales podemos tomarlas. Entre ellas podemos tener una pala, puede ser una pala draga, podemos utilizar una barra, un barretón, conocido normalmente pues de esta forma. Hay unos de un poco más de mayor tamaño, y un palín cuadrado. También podemos tener un barreno, que en este caso pues es un barreno desarmable o portátil, que pues nos facilita mucho más la recolección de sus muestras. ¿Qué es el barreno? Pues él consta de su broca y tiene pues sus partes para poderlo armar. Entonces vamos a proceder a armar el barreno para que pues quede armado y conozcan como tal cómo queda. Estos se pueden conseguir ya hechos, o el que lo quiera realizar pues lo puede hacer o puede mandarlo a hacer. Esta es la herramienta pues, más funcional y práctica para la realización de las tomas de muestras de suelos, porque pues es de fácil transporte y pues nos permite una fácil incisión en el suelo. Entonces este es el barreno como que armado. Hay unos de un mayor tamaño. Este sería para el momento el de la práctica. Debemos contar con un balde, en lo posible que el balde esté limpio, que sea un balde regular, un balde que en lo posible no vaya a tener trazas de grasas o de combustibles o de otros elementos que nos puedan alterar la muestra como tal. Además de eso, debemos tener un guante con el cual vamos a manipular la tierra que estamos obteniendo en las muestras. Entonces, quería explicarles otra situación con respecto a las herramientas que están hacia este lado, que es la pala draga, la barra, el barretón y el palín cuadrado. ¿Cuál es la sugerencia? Que el manejo que vamos a tener con este palín es el mismo o igual al que vamos a tener con estas. ¿Con qué otra herramienta podemos hacer otra toma de muestras? Con una macheta. Pero lo que les decía inicialmente, el manejo que vamos a tener con esta herramienta, el palín cuadrado, es igual para estas 5 que están acá. ¿Qué pasa? Que con estas 5, el manejo de la muestra o de la submuestra va a ser un poco más dispendioso. Entonces para eso, para el efecto del video, vamos a utilizar el palín cuadrado. Teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, que lo que hagamos con el manejo de esta submuestra es igual para estas herramientas. Entonces vamos a proceder a sacar la primera submuestra, que vamos a utilizar el barreno. Entonces lo ideal es que antes de poder sacar la muestra de suelos, hagamos una breve limpieza del terreno donde vamos a sacar la submuestra, para evitar que este material se nos vaya al balde o a la submuestra como tal y nos altere la muestra como tal. Normalmente hay personas que en la práctica utilizan un asadón.
pues en algunas situaciones el asadón ya pues nos extrae capa orgánica. Teniendo en cuenta, muchachos, el ejercicio, lo recomendable es la cantidad de sus muestras por topografías. La literatura muchas veces reporta que en terrenos planos las submuestras por hectárea deben oscilar entre 6 y 8 submuestras. Para terrenos ondulados, entre 8 y 10 o a 12 submuestras. Y en terrenos pendientes, entre 12 a 16 o 20 submuestras. ¿Qué es lo ideal? Que dependiendo del terreno hagamos recorridos en zigzag o en X o en estrella. Algunos libros o algunas literaturas reportan o hacen referencia a esas prácticas o esos recorridos dentro del lote. Entre más muestras saquemos del mismo lote, obviamente vamos a tener una muestra de suelos mucho más acertada. Entonces recuerden otra cosa, cuando es para cultivos digamos de pastos o de poca profundización en sus raíces, que sus raíces su profundización sea pequeña o poca o corta, las profundidades de la toma de muestras no son tan altas, pueden ser entre 8, 10 centímetros. Ya para cultivos perennes como cacao, como aguacate, como cítricos, las profundidades de esa muestra oscilan entre los 20 y 25 centímetros. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a utilizar el barreno para empezar a sacar nuestra primera muestra de suelos, submuestra de suelos. Hacemos una pequeña forzada hacia abajo para que el barreno entre, y ahí ya pues, ahí lo que está haciendo es apretando las roscas. Ahí, como pueden ver, ya sale una pequeña submuestra de suelos dentro de el hueco que tiene la broca. Sin embargo, esta muestra se considera, o submuestra no se considera viable porque tiene parte de capa orgánica o parte superficial. Entonces lo ideal es que la eliminemos y ahí sí ya procedamos a sacar la submuestra como tal. En este caso, esta sería la submuestra que va a ir al balde para empezar a hacer la recolección como tal. En ese momento lo ideal es tener el guante pues ya instalado o una bolsa en su defecto para poder manipular la tierra, para que nosotros no la lleguemos a contaminar con nuestro sudor o nuestras manos. Entonces, listo, ahí ya queda nuestra primera submuestra de suelos. ¿Listo? Acá entonces depositamos nuestra primera submuestra de suelos y procedemos a realizar las otras que vayamos a realizar con el barreno. Entonces, muchachos, tengan en cuenta también los cultivos a donde vamos a realizar los o las submuestras de suelos. Recuerden que no es aconsejable cerca de sitios de cosechas, como por ejemplo en el caso del cacao, donde se desengruye o donde se haga el beneficio de la mazorca del cacao, ni tampoco en los beneficiarios de café, cerca donde caiga esa cáscara o pulpa del café, tampoco es aconsejable. Donde tampoco es aconsejable, a orillas de caminos o de vías carreteables. Donde tampoco es aconsejable, cerca de las casas, cerca de los corrales, cerca de bebederos de animales domésticos como ganado, como cabras y otros, no es aconsejable porque las muestras nos pueden salir alteradas.
Muchachos, teniendo en cuenta que ya utilizamos el barreno, vamos a proceder al cultivo de cacao para poder hacer la submuestra o obtener la submuestra con el palín cuadrado, ¿sí? Recuerden que pues lo ideal es también dentro del cultivo de cacao o dentro del cultivo de cítricos, en el que sea donde vamos a tener la muestra, hacer las limpias del terreno donde se va a sacar la submuestra para evitar que troncos, piedras, raíces, pasto o hierba vaya dentro de la muestra. Entonces procedemos al lote de cacao. Bueno muchachos, ya estamos acá en el cultivo de cacao, donde vamos a obtener la submuestra con el palín cuadrado. Para que recuerden, el manejo que le vamos a hacer a esta submuestra es la misma que les explicaba al principio, con la pala, la macheta, el barretón o una barra o la misma paladraga. Entonces lo ideal es que en terreno hagamos un corte en V para poder sacar la submuestra. Entonces vamos a iniciar a hacer los cortes con el palín cuadrado. Y pues hacemos un movimiento de izquierda a derecha del palín para favorecer corte y le hacemos unas pequeñas forzadas al terreno para que él vaya soltando. Posterior a eso hacemos el otro corte igual hacia los lados, izquierda a derecha, adelante y hacia atrás, para ir soltando la capa de terreno. Entonces aquí ya podemos empezar a hacer la primera remoción de terreno que no vamos a necesitar. Normalmente estos palines miden entre 20, 25 y 30 centímetros de largos. Entonces podemos entender de que casi la longitud del palín, con eso tenemos para poder hacer la obtención de la muestra. Entonces, teniendo ya el hueco en forma de V, podemos mirar el corte en V que queda en la tierra para poder facilitar la entrada del palín como tal. Entonces procuramos hacer un corte similar o igual al que hicimos desde la parte de arriba, para que entre y nos ayude a traer la submuestra que vamos a obtener. Lo mismo, izquierda a derecha, entre más entre el palín, mucho mejor, porque la muestra nos va a salir de mejor forma. Izquierda a derecha, adelante y atrás, y podemos obtener la submuestra. Entonces, ¿cuál es el manejo que les explicaba al inicio? El siguiente: con la macheta procedemos a cortar de la parte derecha. Esto no lo necesitamos. De la parte izquierda tampoco lo necesitamos. De la parte superior tampoco necesitamos. Y de la parte inferior tampoco necesitamos. Teniendo en cuenta eso, esta sería la submuestra ideal en este momento. Entonces va al balde. Muchachos, ¿qué es lo importante del balde? Que el balde nos permite, lo uno, su boca es bastante amplia para poder echar las submuestras de suelo. ¿Qué otra cosa? Que él nos facilita el transporte de la muestra. Hay personas que utilizan una bolsa para ir depositando la tierra, pero a veces esa bolsa puede que se vaya rompiendo con rocas o con palos que vayan con las submuestras, y quizás nos pueda pasar de que allá, cuando vayamos terminando el recorrido,
la bolsa se nos rompa y la muestra de suelos que ya tengamos recolectada se nos pierda. Lo mismo los guantes, lo ideal es que sean unos guantes como los de aseo, que son un poco más gruesos que estos quirúrgicos, o en su caso, en caso tal de que no tengamos bolsas para evitar el contacto directo de nuestra piel con las muestras de suelo. Entonces, muchachos, esta ya es nuestra muestra de suelos, o nuestra muestra de suelos, la cual vamos a proceder a mezclarla, a homogenizarla, sacarle restos de rocas, de piedras, de palos, de raíces, para así poder empezar el proceso de secado. Entonces, muchachos, ya pues en la casa, cuando hemos terminado el recorrido, procedemos a desboronar los terrones o los partículas de tierra de mayor tamaño que hayan salido, y las piedras, como en este caso, las podemos ir eliminando. Por eso les decía de la situación de los guantes, porque estos guantes, vean, ya están rotos. Entonces lo ideal es poderme cambiar para evitar que mi sudor y mi mano toquen directamente la tierra. Muchachos, a veces en campo tenemos que ser recursivos. Entonces por eso en este caso vamos a utilizar entonces unas bolsas. No es lo adecuado, pero cuando no hay más, pues lo posible es poder terminar nuestro trabajo. Entonces lo que les decía, ir desboronando los terrones más grandes o las partículas de tierra de mayor tamaño, irlas desmoronando e ir sacando residuos de raíces, de pastos, de palos, raíces, que pues para que no nos alteren las muestras. Muchachos, entonces ya terminamos de desboronar los pedazos de tierra más grandes y de sacar los que son tallos y troncos. Entonces lo ideal es poderlos soportar o dejar en algo de papel bond. En este caso pues vamos a utilizar unas hojas de bloc para poder a secar nuestra muestra de suelos, ya que esto, la mayoría de laboratorios solicitan de que la muestra vaya con cierto grado con un poco grado de humedad, ¿sí? Algo que se me olvidaba comentarles es que cuando hay lluvias, lo ideal es no hacer las tomas de muestras de suelos, porque pues obviamente la muestra nos va a salir con alto grado de humedad. Entonces ya sobre un papel blanco, lo ideal es sobre un papel bond o hojas de bloc, dejar en secado nuestra muestra y a la sombra. Tener presente de que en la mayoría de nuestras fincas hay animales domésticos como gatos, como perros, o en su caso también existen los mamíferos como los murciélagos, que en sí nos pueden generar algún tipo de contaminación a la muestra. Entonces, muchachos, esta es la situación. Aquí ya podemos pues esparcir un poco la muestra para que el proceso de secado sea de la mejor forma, y ahí pues seguir en lo posible sacándole raíces y piedras que pueda tener o troncos. Muchachos, es de tener en cuenta que de acuerdo a la especificidad que queramos de la muestra de suelos es también el valor o el costo que ella tiene, ¿sí? Y los distintos laboratorios. Nuestra Universidad Industrial de Santander tiene un laboratorio sobre análisis de suelos, donde manejan diversos costos con respecto a la especificidad de la muestra que queramos solicitar, ¿sí? Entonces, cuando queremos elementos mayores, elementos menores o completo con recomendación técnica de fertilización, pues los costos varían. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a proceder entonces al etiquetado de la muestra de suelos. Bueno, muchachos, ya después de haber realizado pues el secado de nuestra muestra, entonces procedemos a empacarla en una bolsa de lo ideal transparente y pues tipo Ziploc, como esta. Entonces, normalmente los laboratorios nos exigen 1 kilo de muestra de suelo. Entonces vamos a proceder a empacarla, etiquetar y empacado para envío. Entonces vamos a proceder a empacar la tierra.
aquí ya está lista nuestra muestra de suelos para envío al laboratorio. Recuerden que las bolsas Ziploc son estas que pues son de fácil cerrado y pues que no van a permitir de que pues entre de pronto aire u otra sustancia a la muestra para que nos la vaya a contaminar. Entonces aquí ya queda nuestra muestra de suelos. Podemos ver que le queda un poquito de aire, entonces procedemos a sacarle ese aire para que la tierra no nos vaya a sudar y nos genere de pronto un problema en el laboratorio. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces ahí ya queda lista la muestra de suelos para envío al laboratorio. Vamos a proceder al etiquetado y empacado final. Listo, muchachos, entonces aquí ya está nuestra muestra de suelos. Procedemos a empacarla entonces en otra bolsa, en lo ideal que sea transparente también, y a su vez metemos la etiqueta con la información del predio de donde hemos obtenido la muestra de suelos. Entonces, para el caso particular, pues puse mis nombres, mis datos. Acá está el nombre del agricultor, que normalmente lo piden. Está la finca La Trapa, vereda Santa Inés, que es la ubicación pues de donde estamos. Municipio de San Vicente de Chucurí, departamento de Santander, la altura sobre el nivel del mar. Las coordenadas sí las tenemos. Y el cultivo. En esta situación del cultivo es importante recalcar si es para fertilizar cacao, cítrico, aguacate o el cultivo que sea, la edad que tiene ese cultivo. O si es para establecimiento, también para qué cultivo vamos a establecer. La fecha de la toma de la muestra y la profundidad a la que tomamos la muestra. Algunos laboratorios pues piden otra información que pues también a medida que la vayan pidiendo pues la vamos consignando. Entonces esta es una información básica para la toma de muestra de análisis de suelos y envío al laboratorio. Entonces esto lo enviamos en esta forma. Y así se va para el laboratorio. Listo, muchachos, esta es pues como la actividad práctica que teníamos de manejo de nutrición vegetal. Por situaciones que ustedes ya conocen de la cuarentena, pues no podemos desarrollar prácticas. Entonces pues esta es una forma de poderles hacer llegar a ustedes los conocimientos y pues que ustedes de una u otra manera aprendan cómo es la toma de muestras de análisis de suelos. Entonces, muchachos, desearles un buen día. Y ya saben, cualquier duda o inquietud, con mucho gusto estamos para atenderles. Feliz día para todos.